preparada? Pues sí, a lo loco. Bienvenidos a un nuevo episodio de La diversidad también triunfa, tu podcast de confianza donde siempre hay café y queso. ¿Te gusta el queso? Amo el queso. El queso patrocinado por la Dula de las Mesetas, el mejor queso del mundo entero. Qué Y bueno. no porque nos patrocine, porque está muy bueno de verdad. Comprobado científicamente y gastronómicamente. Y hoy tenemos como invitado a Rubén de Luna. Su nombre artístico parece cantante, podría ser. No lo sabemos, ahora lo descubriremos. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Nada, a ti por venir. ¿Qué? ¿Rubén de Luna? ¿De dónde viene? Bueno, pues es un nombre artístico que en su momento me saqué de la manga porque estuve colaborando y participando en un radio podcast y tal, y quería pues jugar un poco con ese nombre artístico, dejando un poco de lado la privacidad del apellido y demás. Ah, muy bien, aquí no se dicen apellidos a no ser que se quiera. Eso es. ¿Y de qué iba el radio podcast? Era un radio podcast, se llamaba Las Charlas del CUE, que no sé si conoces, pero dentro de lo que es el mundo de la radio, existe como un canal interno que se llama el CUE, que es un canal que tiene el locutor de radio o la locutora directamente con el técnico de sonido. Y normalmente pues es un canal para dar órdenes y tal. Y Vale, yo pensaba que el Q era lo que leen los presentadores en la tele. más, Aparte de las sí. tarjetitas, de las chartelas iba a decir, el Q, lo que sí me han llamado eso. No Pues, sabía que era el canal directo. Sí, es un canal interno. Entonces suele haber historias disparatadas dentro de ese canal, y pues como el canal, o sea, el programa prácticamente era de hablar temas absurdos. Ay, me encanta, me encanta. Era, sí, digamos que lo presentábamos Íñigo Sendino y yo, y bueno, cada uno traíamos un tema a la mesa que desconocemos, o sea, el tema que él presenta y el que yo presento se desconoce hasta que se da a conocer en el mismo programa. Interesante, ¿y podrían ser historias random? Sí, y de hecho la idea era conectar una historia con otra. Por ejemplo, yo un día traje el tema de que por qué el perro de San Roque no tiene rabo. Porque Ramón Ramírez se lo... Íñigo Sendino hablaba sobre la transexualidad. Entonces, para conectar las dos historias, al final llegamos a la conclusión de que el perro de San Roque no tiene rabo porque finalmente tiene vagina. Entonces, íbamos como entrelazando a través de la divagación. O sea, siempre había un hilo conductor, aunque estuviera oculto. Eso es. Pero ese hilo conductor lo buscábamos siempre en proceso, o sea, in situ, en el mismo programa de ese día. Pues es súper interesante. ¿Y por qué dejó de funcionar? Bueno, nos tuvimos que separar los caminos y demás, y yo también estaba en una época un poco inestable. Porque tu vida, tengo entendido que ha dado muchas vueltas. Bastante. Porque, perdón, no me quiero reír, pero es que no, pero tiene es una realidad. vida tan atípica que es fascinante. Porque tú no eres de aquí. No. ¿De dónde eres? Yo soy de Marbella, Málaga. De Marbella. Es que aquí tenemos unos invitados, vamos, de todas partes. Dentro de poco igual hay hasta internacionales, no te digo más. ¿Y cómo apareciste aquí? Bueno, yo ya soy medio vasca. Me vine con 21 años porque tenía una amiga viviendo aquí. En aquel entonces vivía en Jerez de la Frontera, en el entorno de mi madre, y pues no había muchas salidas profesionales. Estaba estudiando auxiliar de enfermería y pues me vine de la provincia con la tasa de mayor paro de toda España a la provincia con la tasa de menor paro, que hoy día sigue, después de 12 años, sigue siendo Cádiz la provincia con la tasa de mayor paro de España, pero bueno, sin más, no ha cambiado mucho. Madre mía, cosas que no cambian nunca. No, la verdad que es un poco decadente, y cuando vienes de un núcleo familiar con un nivel socioeconómico bajo, pues tampoco te da posibilidad poder aspirar a más. No tienes muchas salidas cuando tienes un entorno así. No. Que es triste, pero cierto. Yo no sé cómo lo hace la gente, pero no sé qué tiene Bilbao, que todo el mundo acaba aquí, No digo nada. Pues luego Ayuntamiento de Bilbao, yo hago promoción, Bilbao Turismo, tal. Yo no entiendo por qué, pero todo el mundo acaba aquí, porque Bilbao tiene un toque especial. No te voy a decir un color porque no, pero un toque. Sin duda, sí. Yo lo pienso. Pero yo creo que eso lo hacemos los vascos, También lo digo. Yo he estado 4 años viviendo en Donosti, que me encanta toda Euskadi, o sea, amo. De hecho, aprendí bastante euskera en Donosti. Pero pues te digo conocí Bilbao y me vine a Bilbao. Te digo una cosa, lo siento, de los tierras. Es la realidad. Que una cosa es muy difícil aprender euskera cuando ya eres adulto,
O sea, Bye, con por 21 ida. años. ¡Otra, No, pero otra! se ocurrió palabras, pero a ver, cuando, Oye, es mucho más de lo que alguna gente que ha nacido aquí hace. es que cuando trabajas 5 años en una residencia de discapacitados, pues al final allí los usuarios solían hablar en euskera o te pedían las cosas en euskera y te vas quedando con las palabras. Qué interesante. O sea, has trabajado ¿cómo has dicho? En un centro, En una residencia de una discapacitados, en una en residencia. una fundación. Pero tengo entendido que trabajaste también cuando el auge del COVID como enfermero. Como auxiliar de enfermería, sí, estuve en esos periplos de mi vida en los cuales empiezo a buscarme la vida. Es que esto puede dar para muchos programas, ¿Quieres pero empezar cronológicamente? Porque claro, bueno, un poco cronológicamente, hubo una época que me pilló estudiando psicología en Donosti. Por circunstancias tuve que dejar la carrera y tuve que bajarme a mi tierra, porque anímicamente pues estaba un poquito bajito. Y bueno, he pasado por algún que otro trastorno depresivo y demás, que a día de hoy pues sigo lidiando con ello, porque un trastorno depresivo no se cura de la noche a la mañana, sino que te acompaña toda la vida. Pues hubo un inciso, tenía un hermano viviendo en Madrid y entonces me fui a Madrid y eso fue en el 20. Me fui en febrero y en marzo pues saltó lo del COVID, así que me quedé allí de pronto en Madrid. Sí es cierto que me fui con una mano delante y otra detrás sin trabajo, pero saltó lo del COVID y me puse de pluriempleada a trabajar en el hospital y también de higienista bucodental en una clínica dental, así que trabajaba turnos de noches a veces en el hospital porque estaba en urgencias y salía a las 8 de la mañana, me iba a dormir a un sillón dental un poco y luego me iba a trabajar o sea, me quedaba trabajando en la clínica dental. bueno, fíjate, O sea al final todo lo que pasamos el COVID, pero bueno, para ti fue algo positivo porque al final no paraste de trabajar. En ese sentido, Que sí. hay mucha gente que hubiera pagado por salir y trabajar directamente y a ti te pilló el lado contrario. Totalmente. Pero desde dentro muy duro. Fatal. Al final es un acontecimiento que evidentemente lo rememoras durante toda tu vida porque nadie estaba preparado para enfrentarse a una situación así. Yo recuerdo que el primer día pues, mi trabajo era llevar bombonas de oxígeno de un lado para otro, colas kilométricas fuera incluso del hospital para que la atendiesen y todo un poco desastre. Y luego pues muy duro. Sí es cierto que a nivel de compañeros de trabajo conseguimos hacer mucha piña y lo recuerdo con bastante cariño, pero luego, sin embargo, en cuanto a nivel de trabajo era una situación bastante insostenible. Yo creo que al final todos los que hemos vivido esa época lo vamos a recordar, pero yo creo que los que os ha tocado tan de cerca lo vais a recordar de otra forma, pues al final más dolorosa, bueno, dolorosa para las familias que perdieron a sus allegados, pero al final para vosotros también ha sido esa parte dolorosa. ¿Cómo te vino a ti esa época para lidiar con la depresión? Porque a mí, estando en casa, para mí fue psicológicamente muy duro. Pues para mí fue todo un caos y un batiburrillo donde al principio pensaba que lo tenía todo controlado porque me faltaba trabajo y en parte una de mis preocupaciones que desencadenó en depresión fue la falta de autonomía, problemas con deudas que tenía que necesitaba solventar. Para eso tenía que trabajar, por ese lado súper bien. Pero sí es cierto que a nivel personal no me había tratado del todo bien la depresión. Y como estaba literalmente, bueno, casi solo en Madrid, porque en la época del COVID tuve que dejar la casa de mi hermano y me busqué un piso, estaban dando alojamiento gratuito a sanitarios. Ah, mira, eso no sabía. Había un programa de ello para personal sanitario y como a mi hermano le dio la neura y tenía un niño pequeño y pensaba que le iban a pegar algo, pues como era al principio, ¿no? O sea que... La desinformación. Sí, y que a lo mejor llegaba a casa y pues eso, te tienes que quitar toda la ropa, desinfectar todo. ¿Te acuerdas es. cuando la gente se lavaba las manos con lejía? Sí, no, es que era una puta locura, o Es sea, muy fuerte. yo he flipado, o sea, bueno, es que sin más, yo flipo también porque ha pasado ya tanto tiempo y es como que, ya lo hemos olvidado. Sí, la gente se lo ha olvidado. Y pero... eso que íbamos a salir mejores. Spoiler, no. Efectivamente. Y me vi en Madrid un poco solo. ¿Y qué hacía un maricón como yo solo en mi tiempo libre? Pues tirar de Grindr. ¿Qué haces en ¿En época Grindr? COVID? Sí, esto era, bueno, eso era una locura total. Bueno, yo me consideraba
una persona VIP porque iba por ahí con mi chartela de sanitario por la calle y no te decían nada, evidentemente, podías ir. Ah, te había entendido vi y digo, ¿por qué? Ah, no, todavía no me ha dado por ahí, pero bueno. No se sabe. Estaba quedando como, la tarjeta de estaba mal. El caso es que, pues, como tenía mucho tiempo libre, pues me ponía en la aplicación del Grindr a conocer chicos y tal, y aunque hubiese medidas y todo ese tipo de cosas restrictivas para no salir de casa y demás, pues salíamos y había encuentros clandestinos en casa y cositas así. Luego tuve el infortunio, pues de más adelante conocer lo que es, como mucha gente conoce dentro del ámbito gay, sobre todo masculino, el tema de los chill o de los guarrichill. 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 Vale, defíneme eso, por favor. Bueno, pues guarrichill, se denomina guarrichill a cualquier tipo de encuentro multitudinario que pueda ser de 2 en adelante, en el cual participen los chicos haciendo actividades modo chill, pero con el acompañamiento del consumo de sustancias, lo que denominamos hoy día el chemsex, que pues es un término que todavía necesito o me gustaría dar a conocer porque creo que estamos ante una lacra en la sociedad que nos acompaña desde hace muchísimos años, que hoy día ya tenemos la suerte de poder darle nombre, darle visibilidad, porque de verdad que hay gente que verdaderamente lo pasa auténticamente No lo había mal. oído nunca. O sea, pero en modo chill, ¿qué te refieres? ¿En plan tomando algo tranquilamente o qué es el modo chill en ese ambiente? Pues lo que predomina es el sexo, evidentemente. Vale, sexo, pero en modo chill. No, lo siento, no lo entiendo. Sí. Sexo en modo chill. Bueno, pues es el sexo usando drogas para poder mantener el sexo de una forma prolongada todo el tiempo. O sea, hay gente que se tira de fiesta, de guarri chill, se puede tirar de fiesta pues 48 horas, 3 días, 4 días máximo, porque tú estás tomando drogas como la cocaína, como la tina, que es muy conocida, que al final es una sustancia, es una metanfetamina que se fuma con una pipa y el efecto que te da te hace, pues, te excita tanto y te hace mantenerte en ese estado anímico de forma prolongada con intenciones de tener sexo y cuanto más mejor. O sea, es tener sexo y disfrutar de ese placer con drogas. Perdona mi ignorancia, pero no, o sea, no es algo en plan tipo Viagra que te tomes, es una sustancia para mantenerte activo sexualmente, pero también activo 80.000 horas. Efectivamente, incluso también tomando Viagra, porque también forma parte de todo este tipo de drogas, de sustancias que se toman para estar cachondo de la vida y follar lo máximo posible y disfrutar. Ostras. Teniendo también prácticas sexuales que pueden ser un poco más fuertes, y no es por, a ver, no quiero que se me malentienda, porque, bueno, yo soy una persona que he vivido bastantes cosas en el ámbito sexual, hay prácticas que son menos usuales, como por ejemplo la práctica del fisting, que no sé si la conoces. Sí, la escuché hablar por primera vez aquí. Bueno, pues si quieres podemos profundizar, nunca mejor dicho, en el tema. Sí, aquí eso es un espacio libre para que tú me puedas contar, porque el saber no ocupa lugar, también te digo, y a mí aprender cosas nuevas siempre me fascina, y al final hay mucha gente que no sabe estas cosas, y yo no sabía que eso existía, por ejemplo, y debe de ser algo muy heavy que está en auge a día de hoy. Sí, bueno, hablando del fisting, por ejemplo, evidentemente una persona con sentido común, tú dices, no me puedo meter un puño por el ojete así de buenas a primeras, ¿no? Bueno, si Lola da Costa hablase, hola, mira, tenemos fans. Si Lola da Costa hablase, creo que sabría que hay muchas cosas que se pueden meter por el agujero anal. Sí, el caso es que, pues, hay gente que dilata con mucha facilidad, otra gente que no dilata con tanta facilidad, y puedes llegar a fistear sin el uso de sustancias, pero normalmente el compañero primordial, por ejemplo, para fistear es el tema del uso del popper, que te ayuda a dilatar el ano, el uso del cloretilo incluso, que no es tan conocido, que también es un vasodilatador. Y luego, pues claro, va muy asociado al tema del chemsex, a veces, no digo siempre, porque ya os digo que se puede practicar el fisting sin el uso de sustancias,
te relajas un poco más y ya está, me imagino. Entra lo que sea. Eso es, y ahí para adentro. Pero sí suele ir acompañado de sustancias, de drogas, para poder hacer eso más llevadero. Por ejemplo, el consumo del GHB. El GHB son unas gotas que se diluyen en agua, que lo que hace, el efecto que te aporta el GHB es que te relaja, te intensifica también el placer y eso pues ayuda o fomenta a que se pueda dar ese tipo de penetración con el puño en la zona anal. Entonces, hay sustancias que pueden ayudar y todo eso pues va un poco de la mano a veces. Y bueno, dentro del mundo gay, recalco, sobre todo, o sea, en el mundo de chicos, se estila mucho y es una realidad que está ahí presente y que realmente no somos, yo creo que no somos plenamente conscientes de lo que estamos haciendo, porque todos vamos por ahí por la vida diciendo que no, yo es que controlo y esto lo hago de forma puntual y tal, pero se te puede ir de las manos. Pero todo el mundo que al final tiene un problema, todo el mundo siempre empieza diciendo, no, tranquilo, que yo controlo. ¿No? Al final, Totalmente. todo lo que tenga que ver con el mundo de adicciones, que no sé si eso al final puede ser una adicción, porque bueno, es que no sé si una adicción a las sustancias, una adicción al sexo, no sé muy bien en qué se engloba todo esto, pero al final todo lo que te sea relacionado con adicciones, todo, siento, no, tranquilo que yo controlo, y eso es un hecho. Hablando de salud mental, yo creo que hay que dar visibilidad a todo esto. Esto que os cuento, evidentemente, lo cuento bajo mi propio testimonio, bajo mi propia experiencia, y a mí no me importa, no me avergüenzo de decir que, pues, que he sido drogadicto y que eso se considera una enfermedad mental, que está ahí presente, que hay que tratarla, hay que trabajarla bajo un equipo de psicólogos y bueno, yo doy esta visibilidad para que, y lo doy a conocer por si a alguien le puede servir, que probablemente sea así. Esto al final es como lo que hablábamos antes, esto es como una depresión, como un alcoholismo, como algo así, esto no es algo que se cure en la noche a la mañana, esto lleva un proceso y que tú no sé cuánto tiempo llevas en rehabilitación. Es decir, bueno, yo lo que, como lo mío es son bastantes elementos porque predomina lo que es la depresión, pero sí también ha habido consumo de drogas y ha habido drogadicción. Yo llevo con mi psicóloga con seguimiento pues casi un año y lo que me queda, porque al final pues son muchas cositas Bueno, las que por uno una se tiene que parte, trabajar. enhorabuena, también te digo, porque Gracias. salir de ahí al final tampoco es fácil. No, vamos, no lo he vivido, pero creo que no tiene, y dar el paso de decir hasta aquí, creo que también es de merecer. Pero eso es algo que te va a acompañar el resto de tu vida, ¿no? El tema tentaciones, tema... Sin duda, sí, sí. Es algo que tienes que trabajar día a día. ¿Y cómo lo llevas? Lo llevo bien. Lo que sí me he dado cuenta es que el mejor resultado, bueno, a ver, un inciso, yo ahora mismo ya no estoy viviendo en Bilbao, estoy por aquí, por alrededores, estoy en Santander, porque después de 12 años, pues estaba pasando, bueno, he tenido varias recaídas, que lo he pasado auténticamente mal, porque cuando tú estás bajo efectos de sustancias, no eres consciente plenamente de las cosas que haces. Al día siguiente o al cabo de 2 días, ya cuando no estás con los efectos de la droga, de pronto ves tu cuenta de ahorros y dices, pero ¿qué ha pasado con el dinero? O sea, que se me ha ido la pinza y me lo ha gastado todo, tal, no sé qué. O sea, actúas mediante una serie de actos impulsivos que destruyen tu persona y que lo haces bajo el efecto de esa sustancia que hace que estés totalmente desinhibido y una locura. ¿Cuál ha sido mi solución? No es la huida, porque nunca hay que huir, hay que enfrentarse a los miedos y demás, pero está demostrado que ante cualquier tipo de conducta tóxica para ti, lo mejor es alejarte de ese tipo de situaciones que te puede llevar a recaer en eso. Entonces, a mí me pilló en una época muy jodida, de mi entorno o mayor parte me recordaba o me rememoraba eso y ¿qué hice? Pues me voy a Santander de retiro espiritual. Al final no es una huida, al final no, es un poco salir de eso que te hacía estar en un círculo vicioso y volver a reencontrarte contigo mismo, ¿no? ¿Cuál fue tu punto de inflexión, el momento en el que dijiste se acabó, o sea, no puedo seguir así? Ese punto de inflexión llega a mi vida cuando te das cuenta de que te quedas sin trabajo, de que te quedas sin dinero, de que estás literalmente viviendo en casa de amigos porque si no te quedas en la calle, literal. Cuando te ves en situaciones
hostiles. Yo me he visto en la calle con mis cosas y yo en la calle esperando a que algún amigo viniese a ayudarme. Entonces, cuando te ves en Guau. situaciones jodidas, verdaderamente jodidas, ahí es cuando dices, creo que aquí algo falla y hay que tomar medidas. Bueno, es una opción. Hay mucha gente que no, que sigue así y se ve. En la calle se ve muchísima gente que si se Sí. pusieran a contar sus historias, o sea, pero bueno, has podido salir de ahí, que ya es bastante. Y viendo, bueno, yo sabiendo, vosotros todavía no, la vida que has tenido, porque al final has hecho como así. ¿Cuántos años tienes? Mira, ahora que estamos en Semana Santa y todo esto, la edad de Cristo tengo. Yo también. ¿Ah, sí? Pero tu vida, o sea, ha sido, o sea, es como si tiro aquí ahora mismo una pelota saltarina, así ha sido tu vida. Sí, sin duda. Además, mira, casualmente estos días estamos los hermanos hablando porque, bueno, tenemos a nuestro padre que ya está muy mayor, no sabemos qué vamos a hacer con él, ha sido un padre periférico que no se ha hecho cargo de sus hijos y yo hoy día ya no tengo contacto con él porque, y bueno, me lo he trabajado mucho en terapia, porque por mucho que tengamos familia, la familia no siempre es familia, nos puede unir la sangre, pero la familia muchas veces es la que elegimos, entonces eso es En realidad la así. sangre no hace familia, yo lo tengo muy claro. Al final la familia es quien está ahí apoyándote día a día, quien no te suelta la mano cuando lo necesitas y pues a lo mejor tu padre para ti ahora es un desconocido. Totalmente. Y no pasa nada, o sea, que es que la gente muchas veces se lleva las manos a la cabeza, pero es que la gente tiene que entender que al final la sangre no hace familia. Familia es quien está ahí Claro. día a día. Y bueno, y hablando de montaña rusa, pues es que desde la infancia siempre he tenido en mi entorno situaciones que ha llevado a ese tipo de montaña rusa. Está demostrado que cualquier desarrollo, o sea, el ser adulto se desarrolla en la infancia, querida. Y eso significa que si tenemos una buena infancia, todo va a ir maravillosamente bien. Pero si tenemos una infancia de mierda, con situaciones un poco jodidas, pues probablemente eso va a provocar y ayudar a que esos patrones se vayan repitiendo a lo largo de la vida. Sí, mi psicóloga así. siempre dice que al final tu personalidad se define cuando eres pequeño. Tu vida se define cuando eres pequeño y depende de cómo crezcas o lo que te haya pasado en tu infancia, es cómo se va a desarrollar tu vida. Y es verdad. Totalmente, totalmente. Y bueno. Vale, ¿y cómo fue tu infancia? Es que lo siento, pero es que tengo que preguntarte. ¿Cómo fue tu infancia? Estoy mirando ese queso, perdona, y es Come, que... prueba Sí, y así nos das tu venga, opinión. es que anoche comí un queso de cabral, ¿eh? Y llevo con ardores. Pues pruébalo. Opinión. Está buenísimo. Es de oveja. De cabra. Que me sabía fuerte, digo, me encanta. Muy bueno. Lo hacen ellos, Sí. Jaime y José, una maravilla. Le felicito. Funciona, que sería, Muy rico. Sí. Pedimos los patrocinadores. Ole. Muy bueno. Perdón, es que tengo que preguntarlo. Tú, Dispara. hasta donde quieras. Yo he venido a hablar de mi libro, o sea que... Vale, ¿cómo ha sido tu infancia para que a los 17 años tú decidieras que querías ser fraile? Bombazo, informativo. Bueno, en mi infancia, como ya he comentado un poquito antes, tenía un padre ausente, periférico, venía a casa solo por las mañanas a traernos una bolsa con bollería, el pan y una botella de Coca-Cola y hasta el día siguiente no volvía, porque él se iba, despectivamente lo digo así, pero se iba con la mora porque era con la que le ponían los cuernos a mi madre. Mi madre en aquel entonces tenía una depresión de caballo, metida en la cama estaba. Mi hermana pequeña dormía en un lado de la cama y yo dormía en el otro lado de la cama para estar con mi madre. Venía una asistente social a cuidar de nosotros. Y mis padres, hubo una época que estuvieron incluso a punto de perder la tutela, que los vecinos como que vigilaban un poco, la vecina de abajo incluso nos regalaba ropa, Claro, y teníamos una situación un poco abandonada. Entonces, partiendo de esa base... Qué huevos, también te digo, ¿eh? Te traigo el desayuno y a la suerte con la vida. Eso es, sí, de hecho... Espera, medallita al padre del año. Tal cual, no, pero sí. De hecho, yo de pequeño tenía el recuerdo de que a mí me daba miedo darle un beso a mi padre, me pegaba con el cinturón, nunca me preguntaba por mis estudios, nada, o sea, era una persona
que no se manifestaba verbalmente hablando, no hablaba conmigo. Sí, que bueno, eh, que era tu padre, pues mm, porque puso el gen, pero y nada ya más. está, O eso sea, es, sí. Así que bueno, venía de una familia donde pues evidentemente se ve claramente que en el núcleo familiar hay muchas carencias. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en esa época yo iba mucho a la iglesia. En mi barrio pues había mucho auge dentro de mi parroquia de gente joven, porque el cura que había pues atraía mucho a la gente joven. Entonces empecé a ir a grupos de perseverancia y me fui encontrando con cosas que no tenía en casa, que sin embargo me llenaban y estaban dentro de la o iglesia, sea, que encontraste afecto dentro de la iglesia, el afecto que no encontrabas en tu núcleo familiar. sin duda alguna. Lo siento, pero es que es una secta total. O Ujú, sea, en plan, te estoy ofreciendo esto, mm, lo siento, pero es que suena fatal lo que voy a decir, pero al final las sectas es lo que hacen, ver a gente vulnerable y llevárselo para esto, para su mm. terreno. Y ha sonado así. Pues más o menos, lo que pasa que, bueno, el caso es que yo me fui implicando, o sea, me hice catequista de niños de primera comunión, empecé a colitar, o sea, me gustaba ayudar en misa, empecé a ser también sacristán, entonces fui como adquiriendo responsabilidades dentro de la iglesia y me sentía como, pues eso, súper integrado en la comunidad con los Y te demás sentías miembros, útil. sí, y me sentía realizado y bueno, poco a poco fui encontrando sentido a la oración, a lo que al principio antes me parecía la Eucaristía como algo, un muermo, pues empezaba a encontrar el sentido. Y, y fue como que me empezó a tocar el lado espiritual y hubo un encuentro de jóvenes en el Rocío en el 2008, que coincidía con el encuentro del Papa en Sydney por la Jornada Mundial de la Juventud que se va celebrando cada cierto tiempo. Y ahí conocí una monja. Conocí una monja y a mí eso fue como, yo esto lo cuento como rollo, esta así de Santa Teresa de Jesús, pero es verdad que yo la veía con tanto amor, con tanta paz que decía, yo quiero sentir lo mismo que está sintiendo esta mujer, o sea, que está en el séptimo cielo, no sé qué pasa. Y a partir de ahí, pues ya fueron conectándose una cosa con otra. Había personas en mi parroquia que me dieron a conocer, fuimos a conocer a los franciscanos, a las clarisas, a carmelitas y tal. Y pues al final empecé a tener cada vez más inquietudes y dije, oye, yo quiero tener una experiencia y probar esto. Y con 17 años de edad, pues hablé un provincial de la Orden de los Carmelitas Descalzos y me ofreció la posibilidad de irme con ellos a estudiar allí bachillerato y luego hacer la carrera de teología y todo eso. Yo en aquel entonces vivía con mi padre, se lo comenté a mi padre pues como que casi le entró por un oído y le salió por el otro, simplemente yo le pedí que me hiciera un justificante porque era menor de edad para poderme ir con ellos, me lo hizo sin rechistar, Con tal de que te fueras, ¿no? efectivamente. Básicamente, en plan, a mí mientras no me Eh, molestes, es de verdad. y bueno, a mi hermana mayor sí le pesó mucho, fue como en plan de, pero ¿qué estás haciendo? Te vas, no sé qué, te entregas a Dios, pero qué locura es esta. Y ahí me fui. Es que suena tan fuerte. Ahí me fui con 17 años. De hecho, la parroquia se encargó, como sabían que no tenía buena economía, pues se encargaron de comprarme ropa, o sea, de prepararme absolutamente para todo y me llevaron para un convento a Granada. Y allí estuve pues 9 meses, lo que dura un embarazo. O Mm. sea, al final era como estar en o sea, un convento, podías salir, o estabas enclaustrado, o... Teníamos una semiclausura porque como había horarios ya establecidos de lunes a viernes, yo tenía que estudiar, teníamos nuestro rezo diario por la mañana y por la tarde, teníamos que trabajar en una biblioteca para rearchivar los libros y todo eso. En ese aspecto, mira, yo te digo que No yo, sé. yo disfrutaba, sinceramente, o sea, yo era feliz, no había estrés, tenías un jardín enorme No, pero lleno claro, de bueno, con rosas. al final tenías techo, Sí, comida, sí, sí. algo que hacer y te Ujú, sentías útil. Es sí. totalmente válido. Y nada, yo iba a un colegio concertado de monjas y mi padre prior del convento era mi profesor de religión y pues y los niños en el colegio pues sabían que yo estaba estudiando para cura, entonces me hacían preguntas en plan, pero ¿y tú te masturbas? O ¿y tú te...? Hay cosas así como que curiosidades. Sí, bueno, Y curiosidades que al final sí, yo creo que todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida. Lo que pasa es que los ujú, niños, pues con su inocencia, todo lo verbalizan porque es lo más normal del mundo. ahí está.
Y nada, ¿Y qué pasó? Y nada, no, ¿y qué pasó? Porque aquí no acaba la historia. Porque que yo sepa, tú ahora no eres ni fraile ni cura. creo que no. Creo. Creo que he pasado de monja a puta, pero bueno, cosas de la Es vida. dramático de los acontecimientos. No es por entrar en tópicos, pero bueno, el caso es que, bueno, conocí a un compañero de convento y pues finalmente me terminé enamorando de Cuando ese compañero. zarpa el amor. Sí, fue mi primer amor. Fue todo un poco Dentro de un locura. convento. Dentro de un Encontraste convento. el amor, es muy fuerte. Le pasaba cartitas por debajo de la puerta. El día de su cumpleaños le llené toda su cama de pétalos de jazmín. Uy, qué bonito. Sí, era todo como súper romántico, telenovélico, Y brutal. todas escondidas. Todas escondidas. Sí, de hecho él hubo un momento que se fue a hacer el postulantado a Valencia y había ropa suya todavía en Granada y cuando lo echaba de menos me iba a su habitación para oler su ropa y ponerme a llorar. O sea, todo súper fuerte. O sea, de hecho, claro, imagínate, tu primer amor, para mí, yo casi que lo idolatraba. Claro. Sí. Mi duda es, ¿tú descubriste tu sexualidad ahí dentro o ya lo sabías antes de meterte a ser fraile? Ya lo sabía. Lo que pasa que sí es cierto que nunca había tenido una relación plena con ningún chico, salvo darle un beso a un chico que además fumaba como un carretero y fue mi peor experiencia vital. Mi primer beso con lengua fue lo peor que experimenté en mi vida, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Vale, ahora mi duda es, ¿tú sabiendo Mm. tu orientación sexual y sabiendo lo que opina la Iglesia de este tema, cómo encontraste tu lugar ahí? Es que me sorprende. Pues se supone que la orientación sexual es independiente al que tú quieras tener una vocación religiosa. Tienes que tener en cuenta que dentro de la vocación religiosa hay una serie de votos, que entre otros está la castidad, por ejemplo, y eso lo que hace es que te exime, o sea, no puedes tener relaciones sexuales. Pero tu orientación va contigo, con tu persona, eso forma parte de ti, y ya está. O sea, mientras no lo practiques, O sea, mientras puedes no, ser religioso. mientras no lo dejas ver. Eso es, porque de hecho, además, hoy cada vez más se da hoy día, hay más visibilidad en ese aspecto, pero hay sacerdotes y que, sobre todo, sacerdotes que se declaran homosexuales, pero como ellos no llevan a cabo ningún tipo de práctica, supuestamente, sexual con nadie, pues puede mantener su vida, eh, su vida religiosa, ¿sabes? O sea, que no es incompatible. Simplemente, pues claro, tú escoger la orientación sexual y decir, ¡puc!, me la quito, aunque forme parte de mi persona, porque yo no puedo practicar eso. Yo puedo encontrarme un chico que me atrae, que pueda haber Sí, feeling, pero bueno, no pueda que haber aunque no nada. lo practiques, al final forma parte de ti. Entonces, tiene que ser como muy difícil disociar eso, ¿no? En plan, esta parte la tengo que esconder, porque claro, vosotros os enamorasteis dentro de un convento y era escondidas. Sí, O sea, porque sabíamos que lo que que como hacíamos no telenovela estaba bien. mola mogollón, pero para vivirlo, Para vivirlo era horrible, porque, pues eso, o sea, era todo a escondidas. Y de hecho yo te puedo asegurar, lo sé por experiencia propia, existen religiosos y religiosas, no todos evidentemente, pero hay frailes y monjas que a escondidas tienen su relación sentimental con alguna chica, con algún chico y lo pero solo mantienen en secreto. sentimental o... No, y ñiqui ñiqui, claro, sí. Hay tema, pero vamos, ¿y cómo Sí, fue Ave el María Purísima, cariño, con pecado concebida, si lo digo? sin duda. Es real. No, es que esa es la realidad, o sea, por mucho que... A ver, ¿qué somos? ¿Qué somos? Somos especies evolucionadas, pero somos animales y sobre todo el hombre tiene un instinto semental que le hace que siempre tenga ganas de follar, pues, que eso es inevitable. O Pero sea, sí, yo creo que el deseo de una persona no lo puedes eliminar, no. ya tanto en hombres como en mujeres. O sea, yo creo que las monjas también tienen que tener deseo sexual y no se lo puedes eliminar. Y eso está ahí, y es evidente. Está ahí, pero y no sé por qué es tan pecado. Yo me hubiese encantado ser luterano, ser un pastor de estos liberales que puedo tener matrimonio, gay incluso, hay vertientes que tú puedes ser pastor y tener tu matrimonio gay.
Pero hija mía, ¿qué le vamos a hacer? Nos ha tocado el catolicismo y es lo que tiene. O sea, ¿Y es así. cómo fue el desenlace de esa historia de amor? Pues fue una telenovela muy, muy Rosaura, o sea, muy O sea, brutal. venga, Sí, eso es a sí, lo que yo, sí. eso es a lo que yo he venido. Pues, pues bueno, yo como era una moza joven, inexperta en la vida, inocente, pues llevaba tanto tiempo asimilando de que ese chico me dijo como que, vale, quería seguir teniendo la relación que teníamos, pero completamente a escondidas. Yo eso no lo contemplaba. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando después de un largo periodo de ansiedad en el cual pues todo giraba en torno a esa persona, hablé con el padre prior. Le dije, necesito confesarme, padre prior, Padre, porque he necesito pecado. contarte cosas. Cositas. Cositas se vienen. Entonces, yo hablé con el padre prior, le conté lo que pasaba, le digo pues, que llevaba tiempo quedando con esta persona dentro del convento, que habíamos tenido cositas, pero que le suplicaba que por favor, que yo quería irme del convento porque yo no me encontraba bien, pero que a él lo dejara y que no lo tocara. Pero bueno, tonto de mí, me dijo, mira Rubén, eso no es viable, esta persona, encima el padre prior este era su padre espiritual y debería de confesarle absolutamente todo y no sabía nada. Vaya liada. Entonces, él encima era mucho más mayor que yo. ¿Cuánto? Yo creo que esto ya es para mirárselo psicológicamente, pero bueno, ¿Cuánto? estamos locas todas. Pues nos llevamos 17 años de edad. Y tú eras menor. Yo era menor. Entonces, claro, ¿qué hizo el padre prior? Pues dijo, este niño inocente le vamos a dar la posibilidad de seguir estudiando en el convento, que se lo piense bien. De hecho, me dijo, mira, Rubén, vas a empezar el segundo bachillerato, piensa un poco egoístamente en ti y sigue estudiando y luego ya tomas una decisión, pero no te vayas, ¿sabes? Y a la otra persona lo retuvieron, le dieron el dinero para que se comprara un pasaje y la ropa y lo largaron. ¿Por qué? Porque hoy día la iglesia lo que quiere hacer es lavarse lo antes posible las manos ante un caso de homosexualidad para que no se le dé mucho bombo y platillo y largarlo fuera y adiós muy O buena. sea, ¿les parece más pecado que haya una historia homosexual a que fueras menor de edad y un hombre muchísimo más mayor que tú, casi 20 años mayor que tú, Sí. estuvieran teniendo cositas contigo que eras menor de edad? O sea, homosexualidad mal, pederastia bien. Lo del tema de la pederastia aquí se puede discutir. Yo puedo entender que aparentemente, viéndose así, se puede dar, porque sí es verdad que la primera vez que yo me desvirgué fue con 17 años y fue con este chico. Pero se supone que también con 17 años tú ya eres una persona más madura, adulta, o sea, hablando Sí, a bueno, nivel adulto, pero bueno. depende del tipo de persona, tú puedes ser más Mm, un adulto funcional, ¿no? Tal, pero una persona que saben de dónde viene, que saben pues, al final dónde ha crecido, su estado emocional, la ansiedad por la que tú estabas pasando, que no venías de un entorno socioeconómico perfecto. sí, Mm, no, ahí mm, cogía mm. muchas cositas, sí, sí, Claro, que sí. no eres una persona que supiera exactamente lo que quería hacer con su vida. O sea, bueno, en ese momento quería ser fraile. Sí. Pero claro, pero porque fuiste guiado, yo creo que a través de un afecto del que carecías y que ellos te ofrecieron. Me estoy metiendo en un embolado bastante grande, pero es que es lo que pienso. Realmente es buena teoría y te la puedo comprar. Lo que pasa que Está eso, cara, ¿eh? lo que pasa que eso, cuando tú lo ves, lo vives en primera persona, no lo vives de esa manera. No, claro, al final yo no te Entonces, estoy juzgando a ti, ¿eh? Yo no me puedo poner en tu lugar. Creo que hay momentos en los que estamos más vulnerables y al final la vida nos lleva por donde nos lleva y tú saliste de ahí. Pero claro, yo hablo sobre las personas que realmente deberían, ¿sabes? Porque es como, veo un homosexual y ya le tengo pánico, en plan, si me toca me voy a convertir en homosexual, pero ya. el tema de la pederastia no lo llevan tan... Ya.
ya, ya. A eso es lo que me refiero. Y no lo sé con certeza porque yo no he vivido ahí. Igual me toca hacer 21 días conviviendo dentro de un convento. Como no es lo mismo vivirlo que contarlo, Ya. no pego yo como monja, pero pues, A se puede ver, intentar. lo que está claro es que ellos, lo que es la iglesia, en este caso el convento, se lavó las manos lo antes posible. Podría ser aparentemente un caso de pederastia, ¿sabes? Sí, pero Lo que bueno, al final pasa, lo que hicieron es echarle a él y tú te quedaste. sí, lo que pasa que hoy día yo veo más un caso de pederastia, historias de, por ejemplo, pues el típico monaguillo que es un niño de 12 años y que el cura lleva abusando de él mucho tiempo y así sigue, ¿sabes? Esos son casos mucho más graves que pueden ser más de pederastia. Pero incluso me atrevo a decir, y esto es algo esto es muy, muy heavy, pero mi ex, con el que luego estuve 2 años y medio luego fuera del convento, estuvimos juntos, él cuando era pequeño iba a su iglesia, y era monaguillo, iba y estaba con un cura que estaba allí, y ese cura abusaba de los niños cuando él era pequeño, abusó de él. Y él me lo contaba como, y te lo relata como, no, o sea, fulanito de tal realmente es amigo mío, y yo de forma consentida he tenido esas relaciones con él. Cuando no, evidentemente tú eres un niño, o sea, esa persona, ese hombre está abusando de ti, es muy heavy. Entonces, es que con la iglesia hemos topado, querida. O sea, es muy fuerte, muy fuerte. Sí, encima me parece tan fuerte que al final son niños que han crecido Mm, haciéndoles creer que eso es lo normal y que encima ha sido consentido. O sea, ¿me puedes totalmente, decir el ¿eh? nombre de ese cura? Porque, Te lo digo después. No, vale, pero te lo puedo decir ahora, o sea, lo puedo decir, o sea, le decían Zurita y es de Cádiz, o sea, que bueno, si esto se da a conocer, pues ¿sigue sí. vivo? A día de hoy no te sabría decir, a lo mejor sí, pero vamos, que te aseguro que ese hombre abusó de muchos niños. Y no me extraña que a esos niños cogía y le dijera, venga, cógeme lo que tengo aquí debajo del hábito, Es que es de muy vez en fuerte, cuando. tío. Es Sí, que yo sí. estas cosas, es que no... Que yo eso no lo he experimentado cuando yo estaba en mi parroquia, y Pues, eso que había muchos jóvenes y tenía un cura formidable, nunca abusó de mí, ¿eh? O sea, por eso te digo, yo eso, por ejemplo, no lo he llegado a experimentar es que nunca. se oyen muchísimas historias al final de esas, pero durante muchos años ha habido un silencio aterrador alrededor de Totalmente, eso, y se porque sigue manteniendo para muchos. Sí, 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 o sea, yo te digo y te aseguro que este hombre no ha sufrido ninguna penalidad por lo que ha hecho, y a día de hoy seguramente todo el mundo lo tendrá en silencio, y incluso sus propias víctimas, o sea, porque mi ex nunca va a reconocer que esa persona abusó de él, ¿entiendes? Nunca lo va a reconocer. Ni mi ex, ni ningún amigo de mi ex, cuando se juntaban todos, o sea, en el mismo grupito de niños que iban a la iglesia. ¿pero por qué? Es Porque así. no quieren rebelarse en contra de, porque siguen teniendo una relación con la fe, porque tienen miedo o porque no son conscientes Por- de porque lo que ellos, han sufrido. porque ellos no lo ven así, o sea, no son conscientes, no lo ven así, o sea, lo ven como algo bueno, entonces no lo van a ver como algo negativo. Mm. Es que yo quemaba a todo el mundo, macho. Sí, sí, Es sí, que es una cosa. sí, 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 te aseguro que no me sorprende, o sea, que no me sorprende que haya muchos más casos así, que se mantengan en silencio, que hoy Hoy, día no sabemos todos los casos de pederastia que ha habido en la iglesia ni que hay, porque sigue habiendo, lo que pasa que no a lo mejor de la misma manera, pero lo sigue habiendo. sí, que al final sabemos un 1% de todo lo que pasa ahí dentro. Ujú. O sea, vale. ¿Tú seguís estudiando? No, yo al final me salí del convento, me fui. Vale. ¿Sabemos esta persona dónde se fue? Sí, a Cádiz, o sea, Ah, o sea, le al dieron un entorno billete y de eso dijo, es. suerte con la vida. ¿Y tú te saliste enseguida? Yo me salí enseguida y fue en su búsqueda enseguida. Ahí te fuiste a buscarle. Me fui a Sevilla, a la casa de un amigo donde él estaba, a suplicarle y pedirle perdón por todo lo que hice, y estuvimos luego 2 años y medio juntos. Otro capítulo de la telenovela, sí, sí. ¿Y qué te Sí. dijo cuando... Hola? ¿Qué me dijo? Pues eso fue un mar de lágrimas, diciéndome que, pues que no me lo iba a perdonar en la vida, todo, lo que había hecho, pues claro, Te lo evidentemente. perdonó. Y finalmente me perdonó, con muchos reproches a lo largo de todo el tiempo, porque siempre me lo seguía echando en cara lo que hice.
Pero bueno, yo ya le dije que yo no le puse el cuchillo a nadie en el cuello y que fue una historia que fue mutua, que él podría haber tomado medidas antes, podría haber Por hablado con el padre supuesto. prior y decirle, oye, mira lo que está pasando, yo no quiero seguir con esta situación, por favor, sepárame de esta persona, porque se han dado casos así, se han separado y ya está. Pero es que él no tomó medidas en ningún momento. Pues no se puso. O sea, en plan, mira Así lo que me ha que, pasado por tu culpa, pero yo no me he opuesto en ningún momento. Y luego nada. tuvisteis 2 años y medio de relación. Ujú. ¿Y qué tal? Ya siendo yo mayor de edad y todo eso. Bien, bien, lo que pasa que, bueno, al final la monotonía terminó la relación, estábamos en dos puntos diferentes. ¿Y tú te pusiste a estudiar en otro sitio? Sí, ¿Qué hiciste? yo salí del convento, me puse a trabajar en Telepizza, no está patrocinado. @patrocíname. A todo esto, no sé yo si esto está patrocinado, ¿no? No, pero lo podemos intentar. @Coca-Cola, patrocíname, jolín, es que Por de favor. verdad, es que mira qué maja soy. Pues estuve en Telepizza y ahí retomé los estudios, porque evidentemente pues, el primer trabajo que tienes en tu vida, súper precario, ganando 5 euros la hora. Bueno, al final todo el mundo empieza por algo. Sí, eso es, eso es. Y nada, y justo ya coincidía que en esa época me puse a estudiar auxiliar de enfermería. Entonces yo ya estaba empezando a tener muchas inquietudes. Mi novio en aquel entonces, su madre era muy mayor, dependía de él, claro, con esa diferencia de edad que teníamos, pues eso, su madre era súper mayor, encima no aceptaba nuestra relación Es que como y, para aceptarla. y muchas veces me quedaba en su casa a dormir y su madre un día incluso llegó a decir que iba a llamar a la policía porque los dos éramos maricones. Bueno, la madre pues de la época de Franco, querida, pues ¿qué te voy a Claro, que decir? al final han crecido en una época en la que estabais perseguidos. Claro, entonces bueno, y nada, la monotonía y mis inquietudes pues me hizo dejar la relación. Ahí sí veía que la diferencia de edad era un problema, pero porque los dos estábamos en dos puntos diferentes. ¿El que hizo después de estar ahí en el convento? Retomó su trabajo. En su momento pidió una excedencia y luego Ah, retomó su vale. trabajo. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Vale, y después de la ruptura, ahí estabas en Sevilla. Ahí estaba en Jerez. Ah, Cuando rompí con él, nada normal malo. que te líes. Cuando rompí con él, ya ahí fue cuando me vine a San Sebastián. Y ya es cuando me volví media vasca y eso. Y aquí sigo por el norte. ¿Y en Donosti qué tal? ¿Cómo te ha cogido? Súper bien. No sé qué pasa con los andaluces, pero creo que parecemos un poco exóticos y pues caemos mucho en gracia. Algunos no tanto. Luego están los tópicos de decir, eres andaluz, cuéntame un chiste, pues seguro que sabes hacerlo bien. Tal. Pues no, querida. No sé contar chistes, ¿vale? Soy un andaluz poco agraciado. Pero bueno, A ver, es muy como bien. si me voy yo por aquí y me dicen, mira, levanta una piedra o corta un tronco, ¿sabes? Es que Ya no. veo que son tópicos que, vamos, qué pereza. Que nada, Donosti súper bien, súper bien. De hecho, es que me hice pluriempleado, o sea, pasé de no ¿Ves? Es tener... una cosa. fue llegar a Donosti, empezar a trabajar de atención domiciliaria, en una tienda de ropa, en la fundación esta de discapacitados, o sea, justo lo que me faltaba en Andalucía porque no había recursos, Lo encontraste lo encontré aquí. aquí. ¿Has visto? Euskal Herria. Tu Ahí, sitio de las por oportunidades. Euskal Herria, me encanta. Bye, Orida, eso es, sí que sí. Así que Y eso. tengo entendido que lo de los guarrichils estos, empezaste en Madrid, empezaste aquí. Pues mi primera toma de contacto fue en Donosti. Ah, Sí, 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 pues mítico por las aplicaciones del Grindr, pues lo fui conociendo. Que bueno, dato a contaros, que todo esto sigue siendo muy heavy. Hay una aplicación que se llama Macho Bebé. ¿qué? Ujú. No, pero es Macho Bebé. Pero bebé viene de bareback, que bareback en inglés es a pelo. Entonces, una aplicación donde tú te metes y es estilo Grindr, ¿vale? Pero donde todos los usuarios follan a pelo, ¿vale? Ya tomen PrEP o no tomen PrEP. ¿Y qué ocurre? Pues que en esa aplicación lo que predomina es también el uso del chemsex. No significa que todo el mundo lo use dentro de esa aplicación, porque no es así, pero el 60 o el 70% lo usa y va con esos fines. ¿Qué Vale. ocurre? Que yo ese tipo de aplicaciones las fui conociendo también en Donosti. Entonces ahí
tuve el infortunio de conocer personas, chicos, que te invitaban a su casa y te ofrecían de todo. Y yo, que siempre me ha gustado experimentar, pues me dejaba llevar. Entonces mi primera toma de contacto fue en Donosti. Se me ha puesto la piel de gallina. Mm. Y tú, desde tu punto de vista, desde auxiliar de enfermería, ¿cómo ves lo de el no usar protección? Evidentemente lo veo fatal. Sí es cierto que hoy día el tratamiento del PrEP se está dando mucho más a conocer y cada vez hay más chicos que reconoce que tienen relaciones promiscuas, que tienden a tomar ese tratamiento, que sí es cierto que ese tratamiento te ayuda a no contraer el VIH, pero sí puedes contraer otras ETS como puede ser el sífilis, la gonorrea, la clamidia, el virus del papiloma humano, etc. Entonces, como auxiliar de enfermería, me parece horrible. Me parece horrible que se haga ese tipo de práctica. Como persona con cabeza insensata que ha caído en ese tipo de situaciones, pues me ha dado igual y he follado pelo muchas veces. Claro, pero bueno, yo creo que al final cuando estás en ese punto, o sea, en el nivel de decir, me he gastado mis ahorros en una noche, que ya estás como en un universo paralelo. Me imagino que eso es lo último en lo que te pones a pensar. Sin duda. Y entonces esto está muy bien para advertir de ello o mandar un mensaje a los jóvenes o a los que estén en esa práctica que yo no conocía. Falta mucha educación sexual todavía, aunque sí es cierto que la tenemos al alcance. Hay algo bueno que, por ejemplo, hay en Madrid, no sé si en el gobierno como tal también hay como carteles de información donde te informan de las sustancias que se están consumiendo en la actualidad, cómo consumirlas, porque ya si lo vas a hacer, al menos asesórate bien y sabiendo lo que estás haciendo. En Madrid, por ejemplo, hay muchas asociaciones que dan bastante visibilidad al tema del chemsex y todo esto, y te asesoran muy bien y te pueden ayudar a poder salir de ese tipo de redes. Sin embargo, aquí... Aquí en Bilbao está Anitzak, no sé si conoces. Sí, y luego está el Darte, que es la sede la tienen en el centro, por la zona de Abando, y ahí también te pueden asesorar. Pero sí es cierto que se le debería dar un poquito más de visibilidad a través de programas, o sea, publicidad, o sea, carteles donde se pueda ver, porque mucha gente lo desconoce y luego también hay mucha gente que está metido en ese tipo de redes que al final es muy fácil caer en esa adicción y tomártelo como un hábito durante todos los fines de semana, practicarlo todos los fines de semana y tal. Al final una adicción es así. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay asociaciones, pero que muchas veces tampoco tienen recursos. Entonces, claro, sí que se están haciendo charlas de educación sexual y hay personas que van por colegios y institutos y así, pero claro, llegan hasta donde llegan. Entonces, sin recursos, sin apoyo, pues tampoco se puede abarcar todo, pero es muy interesante y yo no lo conocía y bueno, pues es que me he quedado. Sí, no, sí, es que sorprende a cualquiera, la verdad que... Es que ni siquiera el término me sonaba, ¿sabes? Que es lo que me sorprende, porque si al final es algo tan peligroso y que está a día de hoy tan normalizado, o sea, es en plan, ¿cuánto desconocimiento hay sobre el tema, no? Bastante. Y luego es que ahora, te sorprendería, de verdad te digo. Y luego es que ahora parece como que el tema de sustancias está como muy al alcance de cualquiera, ¿no? Sí. Sí. Es decir, en plan, te invito a mi casa, que hay barra libre de sustancias, pues chico, en mi casa puede haber barra libre de queso. Mira, pero... ¿no has oído nunca el término que dice mucho, soy una pringada, de volcar de chorro? Sí. El volcar de chorro, es que claro, se hace ya mucho humor con todo esto, pero al final te tienes que reír de ello. Pero el chorro, el chorri, es la cantidad de líquido que te echas de GHB en el vaso. ¿Qué ocurre? Cuando tú te echas una dosis superior a la que tú puedes tomar, vuelcas de chorro. ¿Por qué? Porque te da un tal mareo que te quedas en inconsciente. Entonces, pues me fui de fiesta y al final volqué de chorro. Entonces, no tenía ni idea. El término volcar de chorro, que sí, que lo utilizamos en un contexto de, pues, como el pec, el por el culo, tal, no sé qué, que es muy gracioso, pero volcar de chorro viene de ese término de tener una sobredosis de GHB. Esa es la realidad.
No tengo Porque ni el idea. GHB también se utiliza como modo lúdico, o sea, para pasártelo bien, o sea, salir de fiesta, igual que mucha gente también toma popper para estar high de fiesta, ¿sabes? Pero sí, Sí, yo sí, volcar de chorro viene de ahí. el tema sustancias no Mm, controlo nada, o sea, no sé ni para qué vale cada una, mm. ni nada. Para mí es un mundo totalmente desconocido. Pero acabo de flipar con lo de volcar chorro, porque encima lo he escuchado un montón de veces y es típico que dices, no sé de qué hablan. Pues ya lo puedes contextualizar. Sí, sí, sí. Es muy fuerte. Es brutal, es brutal. A mí soy una pringada, me gusta mucho porque también da mucha visibilidad a eso, al chemsex. Se ha hablado mucho ella en sus... A nosotros nos encanta el Grinch, Ainara, hola, ¿qué tal? Es súper fan de ella, tiene hasta su libro, no te digo más, pero sí que es verdad que no lo había oído. Es muy fuerte. Es que me Es acabas súper... de dejar. Es muy heavy, de verdad te digo. Vale. Y me alegra mucho que lo estés descubriendo ahora porque desgraciadamente es algo que tenemos ahí y Sí, por eso te que digo tenemos que conocer para saber tratarlo. que al final todo el mundo tenemos muchas cosas que conocer y que al final esto es un espacio libre y seguro para que todo el mundo cuente su historia y que todos juntos aprendamos de cosas, porque ya te digo, yo siempre que vengo aquí con una persona diferente siempre aprendo algo. Y esto me parece muy fuerte. O Sin sea, me duda. parece algo que se debería visibilizar. Eh, Gracias a ti por contárnoslo, también te digo. Es algo que se lleva solo el mundo de la noche, se hace el día. Porque, ¿cuál es tu momento más de, qué podrías decir, vulnerable? En el chemsex te refieres Sí, literalmente los fines de semana. Porque una fiesta, porque tienes más tiempo libre y dices, ¿qué sí, eso hago? es, un Warri Chill Y el guardián dura más de un día, dura más de un día. claro, O sea, puede durar todo el fin de semana hasta el sí. lunes, por ejemplo. Ujú. Wow. De hecho, te aseguro que llega el fin de semana y hay personas que preparan su Warri Chill en casa y luego pues concretan con chicos y se pueden juntar ahí varios a ir a, pues eso, a pasarlo bien, a lo Dorian Gray. Qué fuerte. Sí, sí, ¿Tú sí. crees que el mundo sanitario está actualizado en esos temas? Yo creo que sí, yo Sí. creo que sí. Eh, O sea, sí, tú sí sí. estás, si eres una persona igual, yo qué sé, que está metido en este mundo y quiere buscar salida, ¿tú crees que puede ir a su médico de confianza? Bueno, de confianza, yo como si fuera que tu bar de confianza, tu médico de referencia y decirle, mira, tengo este problema y Ujú. sabría cómo gestionarlo y dar y los recursos. Hasta el día de hoy, por mi propia experiencia, seguramente por otras experiencias no habrá sido lo mismo. Yo voy a una psiquiatra a la cual le he contado absolutamente todo y ella sí sabía y conocía el término chemsex y los protocolos que tienen que llevar a cabo. Eso sí, si te encuentras en esa situación y necesitas pedir ayuda, lo que tienes que ir es a la red de salud mental que tengas más próxima a ti. O sea, no a tu médico de cabecera, porque al final él te va a derivar, pero te va a derivar a la red de salud mental. Claro, eso es a lo que te refiero. Si alguien quiere salir de ahí, yo que sé, alguien está en esa situación que no esté viendo y quiere salir de ahí, ¿qué tendría que hacer? Y también te digo, me imagino que el apoyo de amistad y familiar tiene que ser muy importante, porque al Súper final, prioritario. Justo el que yo no he tenido por circunstancias en muchos momentos, porque la familia la tengo lejos, pues, pero sí, o sea, tener un buen soporte es un apoyo prioritario. tus amigos, los que te han acogido cuando te han visto en la calle o así, Me han entendido. Y hoy día, a ver, tengo amigos contados con los dedos de una mano, pero pero son los que valen. sí, sin duda. Sí, eso siempre pasa. Pero sí, sí. O sea, me han ayudado y me han entendido. Que al final lo importante es eso, que porque cuando tú tienes una recaída y luego lo vuelves a repetir, es como que pues, a lo mejor tu amigo te puede mandar a la mierda, pero no, o sea, lo pueden entender porque saben que al final eso no es algo que tú puedas controlar tan fácilmente. No, y es algo al final con lo que estás luchando y que, pues es que al final si te dejan tirado es lo peor que se puede hacer con una persona que está intentando cambiar. ¿Sabes? Porque si me Totalmente. dices que tú no quisieras, pero tú diste el paso. Eso es. Madre mía. Y a día de hoy, ¿a qué te dedicas? Porque el giro dramático de los acontecimientos. ¿Dejó de ser auxiliar de enfermería?
Pues mira, después de tanto vorágine, Mira, uno que busca su estabilidad y tal, pues hoy día soy profesor de yoga. así de la nada, es una cosa. Bueno, yo creo que la espiritualidad ha ido ligada a mí desde muy joven, ¿no? Con esas inquietudes, pero Eso te iba a decir, ¿cómo llevas tú ahora el tema de la fe? me considero cristiano, hinduista, budista, o sea, me considero todo a la carta, porque ¿Has al experimentado diferentes sí, religiones? ante todo me considero una persona espiritual. Para mí eso es uno de mis rasgos, de mi personalidad, que me acompañan y me acompañarán siempre. Eh, por lo que he vivido, pues me puedo considerar cristiano, o sea, tengo la figura de Jesús de Nazaret pues como una figura más bien filosófica, por lo que ha podido ser. Me aparto mucho de lo que es la iglesia como institución, evidentemente, por lo que he vivido. Y luego, pues voy empapándome de otras culturas. Entonces, en la cultura en general india siempre me ha llamado la atención. Sobre todo ahora también cuando he podido profundizar a la hora de estudiar para ser profesor de yoga, pues bueno, el tema de la religión budista e hinduista me llama la atención porque tiende a ser más respetuosa, también es muy respetuosa con los animales, no comen carne, y bueno, pues todo eso me atrae bastante y ese tipo de filosofía y sabiduría de aprender a través de las lesiones que la vida te va dando y todo eso y ese amor pleno. Es muy bonito, ¿no? Porque al final Sí. has ido conociendo y empapándote de otras cosas, eh, tu conexión con la tierra y tal, y al final lo has plasmado en algo que puedes transmitir, porque el yoga es muy espiritual, es algo, yo no lo he probado, te lo tengo que decir, pero todo el mundo dice que tiene muchos beneficios y que eh, pues al final cuando la gente lo prueba y de verdad lo hace bien y le gusta, es como que les cambia. Totalmente. Bueno, estás invitada cuando quieras a darte una clase, sin ningún tipo de compromiso, yo encantado de la vida, pero el yoga tiene muchísimos beneficios, efectivamente. A mí me sacó de la depresión. Y es que luego todo, o sea, a nivel de salud, tiene muchos beneficios físicos, te ayuda a, pues, a tonificar, a mantener tu musculación, a trabajar mucho la elasticidad. Es un deporte no competitivo, o sea, al final también tienes que aprender a tener la capacidad de oír tu cuerpo, qué necesidades tienes, Sí, que yo creo que marcarte eso una serie de es lo más objetivos. importante, el saber escuchar tu cuerpo. Sí, y luego pues te genera bastante estabilidad emocional, te ayuda a regular tu ansiedad, tu estrés, o sea, es brutal. O sea, todos los beneficios de los que te puedo hablar, es que a lo mejor no termino hoy, te ayuda, te ayuda a tener una dieta incluso más, o sea, es que te da mucha vitalidad. O sea, cuando tú vas practicando, te da mucha vitalidad, ya no solo física y mental, o sea, es que engloba todo. Y pues eso, beneficios pues, para la circulación de la sangre, oxigenación de todo el cuerpo, para tratar diferentes tipos de dolencias a nivel de espalda, etcétera, o sea, articulaciones. Pero al final tú también haces torsiones, que eso te ayuda a masajear las vísceras, los órganos internos. O sea, es que con todos los movimientos que vas ejecutando en tu práctica del yoga, vas obteniendo una serie de beneficios que lo vas notando. Qué Y fuerte. el yoga rejuvenece, o sea, ya sé que te lo estoy vendiendo súper bien, pero No, pero, no, pero no por echarme flores, pero es verdad, es no, una pero es realidad. algo generalizado. O sea, la gente que hace yoga de verdad habla muy bien de Mm. ello y igual un día tenemos que hacer un especial haciendo yoga. Bueno, eso sería brutal. Si te comprometes un día, yo me comprometo a hacer un especial yoga. Yo me comprometo a colaborar con vosotras cuando queráis. Yo encantadísimo de la vida. Yo todo lo que pueda aportar, Pues nada, un genial. día haremos un especial yoga. Compartir es vivir, o Compartir sea, hace feliz, como sí, sí, decimos sí, tras sí. siempre, ¿verdad? Hombre, eso es brutal. Y si traemos a Ariana Grande a practicar yoga también, bueno, Pues yo lo que imagínate las tres quieras. haciendo yoga. Bueno, brutal, brutal. Vale, pues Sí. buscaremos un espacio adecuado porque no quiero que nadie salga herido aquí, ni mis paredes rosas, ni, ¿verdad? No queremos las paredes rosas estropeadas, pero ha sido un placer tenerte, conocerte sobre todo. Gracias por abrirte así en canal, porque al final contar tu historia, tu testimonio que puede ayudar a mucha gente. Y queda dicho, nos comprometemos a hacer uno haciendo yoga. Cuando quieras, ya lo sabes. ¿De verdad?
Por supuesto que sí. ¿Algún mensaje que quieras dar? Bueno, Algo que te quieras autopatrocinar, promocionar. Este es tu momento. vale. Inserte cuchillo Bueno, no me digas de patrocinarme que no terminamos. No, bueno, pues a ver, una de las cosas que me gustaría recuperar es el proyecto ese de, o sea, me gustaría seguir trabajando dentro de la plataforma de radio y podcast y me gustaría ahora crear mi propio radio y podcast como Rubén de Luna, que eso ya, pues, ya se irá viendo. Pero promocionar, bueno, primero que todo, espero que todo esto haya servido para dar un poco de visibilidad a una realidad que está ahí presente. Y bueno, deseo de corazón que os haya servido y cualquier tipo de ayuda que pueda proporcionar, pues yo encantadísimo de ayudar. Y promocionar, pues bueno, pues ahora estoy buscando trabajo como profesor de yoga en Santander. Si alguien quiere clases particulares por Bilbao o lo que sea, pues contactar conmigo, yo encantadísimo de darlo a conocer. Y nada, hasta la próxima. Encantadísimo de siempre. Ay, pues un fuerte aplauso. ¡Eva! ¡Eva! Un placer. Ay, muchas gracias.